Diseñar un nuevo lenguaje de programación y, sobre todo, su máquina virtual desde cero es una auténtica batalla campal de arquitecturas. Por un lado tenemos esa sabiduría veterana que te exige optimización a bajo nivel, exprimir cada ciclo del procesador. Pero por el otro está la ambición de crear un ecosistema ágil y dinámico. En esta exploración nuestro campo de batalla elegido es Rust, y el desafío monumental al que nos enfrentamos es construir un recolector de basura dentro de un lenguaje diseñado, irónicamente, para no necesitarlo jamás. Es una inversión técnica profunda, un choque de filosofías de diseño y, sinceramente, una pelea constante contra el mismísimo compilador. Vamos a verlo. Para entender la frustración de quien crea un lenguaje nuevo, tenemos que ir a la raíz del problema. Imaginad un recolector de basura. Su trabajo es barrer todo el heap, el montículo de memoria, de arriba a abajo y eliminar objetos. Es, por definición, un evento de mutación global. Pero claro, la filosofía de Rust dice que este tipo de tirón de alfombra, donde los datos cambian bajo tus pies, es peligrosísimo. El implacable Borrow Checker, el comprobador de préstamos de Rust, odia esto con toda su alma y se resiste de forma natural a los cimientos mismos de cualquier máquina virtual clásica. Así que la gran pregunta es, si Rust es tan increíblemente estricto, ¿por qué molestarse en intentar esto? Bueno, pensad en la agilidad que te da un lenguaje como JavaScript, Java o Lisp. ¿Quieres modelar estructuras dinámicas, complejas, con referencias cíclicas? Es algo vital. Pero claro, en cuanto lo intentas en Rust, chocas contra un muro de ladrillo. Es una tensión brutal entre querer esa seguridad estática inquebrantable en tiempo de compilación y necesitar pura flexibilidad en tiempo de ejecución. Y justo aquí es donde se definen las posturas en esta mesa de diseño. El arquitecto veterano lo tiene claro, pragmatismo puro. Necesitamos soluciones de memoria clásicas de alto rendimiento basadas en la teoría de marcado y barrido de toda la vida. Pero el creador del nuevo lenguaje está atascado. Al intentar meter esos algoritmos en Rust, se generan conflictos de solapamiento de referencias masivos, el temido aliasing. El compilador literalmente entra en pánico y te dice, no puedes tener múltiples partes del sistema mutando la memoria global a la vez. Y ahí se queda todo. A ver, para que un recolector de basura funcione, la teoría clásica te exige un primer paso innegociable: encontrar las raíces. Tienes que identificar con una precisión quirúrgica qué punteros en los registros y en la pila de ejecución están apuntando a la memoria del montículo. Son tu punto de partida. Si la máquina virtual no es capaz de ver qué objetos está usando el programa en un instante preciso, despídete. Todo el sistema se desmorona como un castillo de naipes. Y una vez que tienes esas raíces, pasamos a la fase de marcado. Tienes que recorrer de forma recursiva todo el grafo de punteros. Visitas un objeto, luego a sus hijos, luego a los hijos de sus hijos, y vas dejando migas de pan marcando bits en las cabeceras de la memoria para decir, hey, este sigue vivo. Es una operación intensísima. Lo que se quede sin marca se considera basura y se desintegra sin piedad en la fase de barrido. Pero atención, porque aquí emerge el conflicto fundamental, la madre del cordero que trae de cabeza al creador del lenguaje. Los algoritmos clásicos necesitan atravesar y mutar esos grafos de forma global y aparentemente caótica. Y eso viola la regla de oro sagrada de Rust. No puedes tener múltiples referencias mutables al mismo dato. En Rust o tienes muchas referencias de solo lectura o una sola mutable, y el recolector clásico te exige ambas a la vez si quieres que rinda. Este obstáculo te obliga a replantearte toda la arquitectura. ¿Cómo anclas un grafo de memoria de forma segura dentro de un sistema que, literalmente, fue diseñado para impedir esa manipulación global? La máquina virtual necesita saber qué hay en la pila, pero Rust no te deja inspeccionar la pila en tiempo de ejecución alegremente, sin hacer saltar por los aires sus garantías de seguridad. Es un rompecabezas fascinante. Buscando una salida a este laberinto, nos topamos con un concepto genial: los tipos afines. Imagínate esto como un truco donde usamos al propio compilador, que hasta ahora era nuestro peor enemigo, a nuestro favor. Con los tipos afines garantizamos matemáticamente que un recurso se usa como máximo una vez. Así, podemos asegurarle a Rust que ninguna referencia va a quedar viva justo antes de que el recolector empiece a barrer. Básicamente engañamos al sistema de tipos estático para que invalide todo antes de dar el tirón de alfombra. Esta teoría nos lleva a soluciones técnicas que rozan lo extremo, como lo que hace la librería experimental Shiftgrator. Fijaos en esto. Para anclar las raíces utilizan una herramienta de Rust llamada pin. Literalmente atornillan los objetos al marco de la pila. Le juran al compilador que esa memoria no se va a mover de ahí bajo ningún concepto. Clavas el objeto, lo metes en una estructura de raíces y cuando sale de su ámbito se esfuma automáticamente. Es casi como magia negra para forzar tiempos de vida en la pila. Desde la perspectiva de un veterano de los compiladores, esta arquitectura tiene una elegancia brutal. El montículo gestionado por el recolector se guarda simplemente como listas enlazadas en el montículo normal de Rust, y al usar ese anclaje inamovible, se elimina por completo la necesidad de hacer comprobaciones de préstamos en tiempo de ejecución, que son carísimas para el rendimiento. Todo se apoya en una garantía estructural estática. ¡Es brillante! Pero cuidado,
Porque pelear contra el comprobador de préstamos deja cicatrices, y aquí hay una trampa mortal oculta. Si durante el rastreo obtienes una referencia mutable a un objeto y por algún error de diseño hay otra referencia inmutable apuntando al mismo sitio, provocas comportamiento indefinido. Para un arquitecto de software, ver errores rojos en la compilación molesta, sí, pero introducir comportamiento indefinido y silencioso es el fin absoluto del juego. Corrompes la máquina virtual entera. Así que cambiar de estrategia se vuelve obligatorio. Y ahí es donde entra GC Arena. Esta librería ataca el problema metiéndolo todo, literalmente, en cuarentena. Obliga a que cualquier mutación ocurra dentro de un contexto de mutación hiperespecífico. Es como ponerle una camisa de fuerza temporal al recolector de basura. Se congela, garantizando que no se active mientras tú modificas objetos. Es increíblemente seguro, no hay duda, pero, madre mía, es tremendamente rígido. Y esa rigidez nos lleva a una reflexión de diseño muy profunda. Sí, arquitectónicamente, aislar las mutaciones funciona, pero ¿no estamos arruinando la experiencia del desarrollador? Si forzamos al creador a gestionar manualmente estas arenas y estos contextos tan enrevesados, la programación se convierte en un infierno burocrático. Nos alejamos muchísimo de la fluidez que buscas al crear un lenguaje dinámico. Buscando un punto intermedio, llegamos a una tercera vía mucho más radical. Bronze GC. Este es un recolector que pone la usabilidad por encima de todo. En lugar de pedirte que atornilles cosas manualmente a la pila o que uses arenas laberínticas, Bronze hace algo increíble. Extrae mapas de pila directamente del motor subyacente de Rust, LLVM. Encuentra las raíces de forma completamente automática. Te devuelve esa sensación de magia de los lenguajes de alto nivel. El alivio que esto supone para la arquitectura de la máquina virtual es gigantesco. Pensad en el dolor que es modelar datos cíclicos en Rust tradicional, usando una maraña ilegible de contadores de referencias y celdas. Bronze GC llega y te ofrece un tipo unificado que permite aliasing de forma persistente y, lo mejor de todo, gratuita. Limpia tu código base al instante y deja que la lógica de tu máquina virtual brille sin estar asfixiada por la sintaxis de memoria. Si evaluamos el ecosistema en su conjunto, el choque de filosofías es evidente. Fijaos en las opciones. Por un lado tenemos implementaciones puristas, cero código inseguro, pero que usarlas es un verdadero suplicio. Y por otro, arquitecturas amigables y automáticas como Bronze. Es el clásico tira y afloja de la ingeniería de sistemas, el control absoluto y paranoico frente al pragmatismo y la productividad real. Pero aquí el arquitecto veterano levanta la mano y avisa. En ingeniería de software, la magia no es gratis. Toda esta simplificación y comodidad tiene un coste oculto tremendo. Integrar estos recolectores híbridos supone pagar un peaje masivo que golpea directamente al rendimiento global y, lo que es muchísimo peor, destroza las capacidades de procesamiento paralelo y concurrencia del lenguaje. Ojo con esto, porque el verdadero sacrificio se paga en la concurrencia. Construir estos modelos dinámicos en un entorno tan estricto muchas veces te fuerza a limitar los objetos a un único hilo de ejecución. Bronze GC, por ejemplo, no puede garantizar la seguridad de hilos de forma nativa. Depender de trucos como las pilas ocultas ahoga por completo la capacidad de la máquina virtual para ser verdaderamente multihilo, y le pasa todo ese marrón, toda esa responsabilidad al desarrollador. Al final, el panorama es un acto de malabarismo titánico. Meter un recolector de basura en Rust te obliga a hacer equilibrios entre el rendimiento puro, el manejo de estructuras cíclicas y el enorme muro de ladrillo que le pones a la concurrencia. No hay soluciones perfectas, no hay caminos libres de sacrificios, solo hay decisiones de diseño durísimas que van a definir para siempre de qué será capaz tu máquina virtual. Después de ver estas batallas encarnizadas contra el compilador y los malabares arquitectónicos para construir un motor de ejecución, nos queda una reflexión final. ¿Creéis que romper estas estrictas reglas de memoria es una traición imperdonable a lo que hace especial a Rust? ¿O es por el contrario, el compromiso definitivo y necesario para poder construir arquitecturas de software verdaderamente complejas y del futuro? Es una pregunta que todo arquitecto de software debería plantearse.